retomamos contacto y tú bien lo decías, estamos en un año complejo, un año diferente en lo relacionado no solamente al tema laboral, sino que también en lo relacionado a la educación. Niños que han tenido que pasar este año, ¿no?, a través de clases virtuales, otros con guías. Ha sido un año bastante complejo. Y eso no quiere decir que se hayan paralizado algunas situaciones, como por ejemplo el tema del sistema de admisión escolar, que recordemos es la nueva modalidad para poder acceder a aquellos estudiantes, ¿no?, por ejemplo, que pasan de kinder a primero básico o de octavo a la enseñanza media. Y vamos a conocer detalles de inmediato porque está con nosotros el Seremi de Educación en la región de la Araucanía, Juan Luis Salinas, que nos ha recibido acá muy gentilmente. Gracias, Seremi, por darnos el espacio y aclarar primero el tema del sistema de admisión escolar. Tenemos varios temas relacionados a la educación, sí, pero comencemos por eso. Esta nueva plataforma para matricular, ¿no?, a los estudiantes ya cerró su primera fase. Efectivamente, esta plataforma, el sistema de admisión escolar, ya cerró la primera fase y a partir del día lunes ya están disponibles los resultados de las postulaciones de los padres y apoderados, ¿no? En la Araucanía tuvimos más de 26.000 postulaciones y tuvimos también en la Araucanía 97.661 ofertas, digamos, de cupos para los estudiantes que están postulando en este proceso, como usted bien lo mencionó al inicio. Ahora, estos 26.000 y poco más, ¿no?, de estudiantes son estudiantes que ingresan a la educación básica, que ingresan a la educación media de un establecimiento diferente al que estaban, ¿no? Efectivamente, y también aquellos que por decisión de la familia, ¿no es cierto?, se han tenido que cambiar o quieren cambiar de establecimiento educacional, ya sea porque están buscando un proyecto educativo distinto u otras razones. Ellos también participan de este proceso. ¿Qué pasa con la gente que no quedó conforme quizás con la selección o con el establecimiento que se le designó? Bueno, hay un periodo de postulación complementario que va desde el día 24 al 30 de noviembre. Este periodo de postulación complementario ofrece a los padres y apoderados la posibilidad de poder modificar, ¿no?, de cambiar de establecimiento, si por alguna razón el proyecto educativo no les resulta conveniente o no les parece, porque obviamente quedaron en ese establecimiento. Ahora, al momento de optar por una nueva postulación entre el 24 y el 30 de noviembre, ¿se pierde el cupo que ya estaba asegurado en el establecimiento anterior? Efectivamente, cuando se realiza la nueva postulación, ¿no es cierto?, ese cupo ya queda disponible, por lo tanto puede postular a los establecimientos que a la fecha, que es en ese momento, tienen vacantes, poseen vacantes. No van a estar todos los establecimientos allí, por cuanto habrá algunos que ya no tendrán cupos. Seremi, ahora sí, lo cambiamos de tema y nos vamos al tema del año 2020, el año académico 2020, que ha sido un año muy complejo, ha sido un año marcado por el tema de clases online, de manera virtual, donde los estudiantes están muy alejados del aula. ¿Cómo va el cierre de año, Seremi? ¿Y hay evaluaciones? ¿Los establecimientos comenzaron con ese proceso? ¿Cómo va? Bueno, los establecimientos iniciaron ya el proceso de evaluaciones, informaron a los padres y apoderados de cuál iba a ser la forma, ¿no?, y las características de este proceso de evaluación. Por lo tanto, los establecimientos educacionales han estado enfocados principalmente en el currículum priorizado. Este currículum priorizado que nosotros como Ministerio de Educación entregamos a todos los establecimientos, ¿no?, y conocido por todos los establecimientos obviamente, y que permite a los profesores, a los docentes priorizar, permite definir aquellos objetivos de aprendizaje que son relevantes y necesarios para la continuidad del trabajo. Y eso es lo que principalmente hoy día se está evaluando, ¿no? Y por lo tanto damos con ello continuidad y fluidez al proceso educativo. O sea, son algunas asignaturas solamente las que se van a evaluar o calificar, ¿no?, para ver si el estudiante cumple o no con los requisitos para pasar de curso. Efectivamente, aquellas que están establecidas en el currículum priorizado, ¿no es cierto?, y que son las fundamentales para que el estudiante pueda continuar su proceso de aprendizaje en los niveles que vienen a continuación. Hablamos de lenguaje... Lenguaje, matemáticas, por ejemplo. Ya.
Seremi, el término del año escolar, ¿cuándo es? Esto es dinámico, ¿no? Puede que no queremos que sea así, pero puede que la situación sanitaria se agrave hasta el día de hoy. ¿Cuándo debería finalizar el año académico para la información también de los padres y apoderados? Bueno, eso ya está establecido en el mes de diciembre, ¿no? Se cierra el año académico, dado que la gran mayoría de los estudiantes se ha encontrado en actividades online, en actividades a distancia, por lo tanto el proceso ha mantenido su continuidad. En consecuencia, ya los establecimientos educacionales están preparando el cierre del semestre, ¿no es cierto?, con las evaluaciones respectivas. ¿Es probable, Seremi, de que aquel estudiante que no participó de clases online, de que no colaboró con el tema de las guías, no pueda pasar de curso? Mire, cada establecimiento educacional y el consejo de profesores que lo componen está evaluando aquellos casos que ameriten ser evaluados, vale decir, hay situaciones críticas, ¿no es cierto?, como en todo proceso educativo, todos los años es lo mismo, no obstante sabemos que ahora podemos tener un incremento de ese tipo de situaciones. Por lo tanto, cada establecimiento educacional tiene la libertad para poder analizar, evaluar, obviamente con criterio pedagógico, la situación de cada estudiante que se encuentre dentro de esos casos especiales, ¿no? Por lo tanto, allí aplica el criterio pedagógico y, por supuesto, la capacidad que tiene ese equipo de docentes de conocer, ¿no?, la realidad de cada uno de sus estudiantes. ¿Y el próximo año va a ser igual esta lógica, ¿no?, de la clase online? ¿Se está ya viendo alguna posibilidad de que quizá se pueda regresar de manera presencial a los establecimientos o es muy aventurado todavía decir algo? Bueno, pronosticar o proyectar las condiciones sanitarias del próximo año es una tremenda aventura, pero lo que sí podemos decir es que como Ministerio de Educación estamos trabajando muy de cerca con los sostenedores, con los equipos directivos de los establecimientos educacionales y también con los padres y apoderados, ¿no?, principalmente en aquellos casos que lo requieran, que las aulas estén abiertas. Ya lo hemos señalado en otras oportunidades. Tenemos un grupo de estudiantes, un grupo de padres y apoderados que necesitan que los establecimientos puedan tener la presencialidad, obviamente dentro de un contexto sanitario que ya es conocido. Por lo tanto, aquí estamos hablando de seguridad, estamos hablando de voluntariedad, esto es voluntario para los padres y apoderados, y estamos hablando de gradualidad, ¿no? Se ingresa en forma gradual, no todos los niveles, no todos los cursos al mismo tiempo al establecimiento. Y esperamos que el 2021 esto cambie, por supuesto. Queremos que aparezca pronto la vacuna, es la esperanza que todos tenemos, pero debemos prepararnos para seguir trabajando en condiciones similares. Seremi, hasta hace algunas semanas atrás algunos establecimientos estaban retornando a clases de manera presencial, el Colegio Pumahue, si no me equivoco, y el Liceo Industrial. Correcto. En Temuco, también en Traillén hubo un caso. Bajamos a fase 2 y eso se canceló. Durante este periodo, la Seremi de Educación ha recibido nuevas solicitudes, por ejemplo, para volver a clases si es que pasamos a una fase 4, por ejemplo. Sí, hemos estado recibiendo solicitudes de varios establecimientos educacionales, ya tenemos alrededor de 70 solicitudes ingresadas. Por lo tanto, los establecimientos están preparándose para el momento propicio de volver a las clases presenciales. Y esto es principalmente para aquellas comunas que se encuentren en fase 3 y en fase 4. En fase 3 con la debida autorización del MinSal, del Ministerio de Salud, y en fase 4 no se requiere la autorización del MinSal, dado que la fase misma lo permite, por lo tanto solo la autorización del Ministerio de Educación. Y estos establecimientos se han anticipado, están entregando sus solicitudes, ¿no es cierto?, con una fecha tentativa, por supuesto, y con sus planes de retorno, que responde a las orientaciones que el Ministerio de Educación ha ido entregando a todos los establecimientos educacionales. Lo que queremos es, como dije antes, un regreso seguro, voluntario de parte de los padres y apoderados y gradual. Ya sabemos, las clases presenciales no se reemplazan con las clases virtuales, ¿no? La experiencia lo dice y las investigaciones también así lo declaran. Seremi, aquí los grandes
perjudicados con este tema no han sido los estudiantes de cuarto medio, muchos de ellos que están pensando también en rendir la prueba para ingresar a la educación superior. Bueno, hay que destacar este punto, es tremendamente importante. Los estudiantes de cuarto medio necesitan estar en la presencialidad, primero, como usted lo menciona, preparando la nueva prueba de transición universitaria, y por otro lado también ellos están cerrando un ciclo, ¿no? Ellos están cerrando una etapa tan importante en sus vidas que en condiciones de seguridad sanitaria, ¿no? En condiciones de gradualidad, como también lo he señalado incansablemente, es posible. Por eso mismo es que los establecimientos educacionales están atendiendo y están conversando con los padres y apoderados de los estudiantes de cuarto año de enseñanza media. Y por otro lado, tenemos también, debemos recordar, aquellos establecimientos técnico-profesionales. Los establecimientos profesionales requieren que los estudiantes de cuarto año de enseñanza media realicen sus actividades prácticas, vale decir, estén en los talleres, ¿no? Porque es parte importantísima de su formación, ¿no? Los estudiantes no pueden llevarse las máquinas a la casa para poder realizar sus prácticas, tienen que hacerlo en el taller. Por lo tanto, es necesario, y por esta misma razón es que ya hay varios establecimientos técnico-profesionales que están solicitando la apertura, el regreso a las clases presenciales. Seremi, lo último para ir cerrando, licenciaturas, ¿eso depende de la Seremi de Educación? ¿La autorización de licenciatura de fin de año? ¿Cómo se llama? Se mantienen los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, ¿no? Vale decir, dependiendo de la fase en la cual nos encontremos, estará permitido o no estará permitido la realización de una actividad de esas características. Por supuesto que no se podrán tener actividades masivas, excepto, ¿verdad?, que estemos en una fase ya superior, ojalá en una fase 5, por supuesto que sí. Pero hay que mantener los protocolos del Ministerio de Salud, establecidos por el Ministerio de Salud, respecto de la cantidad de personas que pueden estar en un espacio ya sea cerrado o en un espacio abierto. La recomendación es que podamos realizar estas ceremonias en espacios abiertos, ¿no?, en donde sea posible que más personas puedan participar de la actividad, pero siempre cumpliendo el número establecido por el protocolo del Ministerio de Salud. Miguel Ángel, ahí está el Seremi de Educación en la Araucanía, Juan Luis Salinas, entregándonos información importante relacionada con el término del año académico. Ya hay algunos establecimientos que se están comunicando con los apoderados para ver y contarles, ¿cierto?, cuáles van a ser las asignaturas que se van a priorizar durante este fin de año para cerrar el semestre y evaluar, ¿cierto?, si es que los estudiantes egresan a su próximo año de educación. Cristian, tengo dos preguntas para el Seremi. Una como Seremi y otra como educador. Voy por la primera. Me preguntan, ¿qué hacen con los chicos que no tienen buena señal de internet en sus casas y que tampoco tienen equipos para poder responder al proceso de teleeducación? Ya, vamos, el Seremi te está escuchando, así que le vamos a entregar al tiro el micrófono para que nos pueda responder esa situación. Bueno, esa es una pregunta bastante recurrente, Miguel Ángel, le saludo desde acá. Gracias, Seremi. Efectivamente, lo que hemos estado haciendo es trabajar con los estudiantes que no han podido conectarse a través de material impreso, ¿no? El Ministerio de Educación ha entregado ya en dos grandes momentos material impreso para los distintos niveles, pero también los establecimientos educacionales han hecho lo suyo, entregando guías específicas respecto de las asignaturas que los estudiantes deben cursar. Y este material se entrega, luego los profesores lo recogen, lo revisan, retroalimentan, hacen las correcciones correspondientes, ¿no es cierto?, y se vuelve a entregar material para que los estudiantes continúen con su proceso. Por lo tanto, lo que hemos hecho es reemplazar la clase virtual por este material impreso que en alguna medida ayuda, ¿no es cierto?, y por supuesto permite que los estudiantes a través de ejercicios, talleres, etcétera, puedan avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. Esa va a ser la forma de evaluarlos a ellos, ¿no?, a través de esa guía. Efectivamente, claro, los establecimientos educacionales tienen que establecer también formas de evaluación diferenciadas en función del tipo de estudiante, si pudo o no pudo conectarse, ¿no es cierto?, y una serie de otros elementos que, como también yo lo he mencionado,
los docentes con criterio pedagógico están muy preparados para poder hacerlo. Ahí está la respuesta, Miguel Ángel. Tenías otra consulta, ¿no? Sí, pero esto como una mirada más como educador de él, porque se entienden que los primeros años de la enseñanza básica, pre-kinder o kinder, junto, claro, con comenzar a recibir un proceso formal de educación, hay un tema que es extraordinariamente importante, la socialización del niño, de entender que él no es solo único en la familia, ahora va a tener que integrarse a un grupo similar de niños que también van a estar formando parte de este proceso. Los niños que han estado sometidos durante todo este año a teleeducación en prebásica, por ejemplo, van a tener un déficit de eso y eso es evidente. ¿Cómo se va a reparar o cómo se va a incentivar este trabajo cuando se pueda volver al aula presencial? Bueno, lo que hemos hecho como Ministerio de Educación es estar capacitando a los profesores para que se conviertan ellos en actores de un proceso de contención emocional. Esto significa que los estudiantes van a requerir esa atención y, por supuesto, caso a caso, considerando y respetando las individualidades, los profesores harán uso de estas herramientas para poder generar con los estudiantes las condiciones, las confianzas, de tal manera que se pueda retomar este proceso de aprendizaje cuando ya estemos en condiciones de que haya presencialidad en las aulas, en los establecimientos educacionales. Perfecto. Miguel Ángel, ahí está la respuesta del Ceremi de Educación. Y bueno, retomando un poco lo que comentábamos con el Ceremi, el año termina sí o sí en diciembre, ¿no? Y evaluando cómo, ¿Fecha no hay? Cómo va a ser ¿Cómo? Fecha definitiva de cierre no hay. Se habla de diciembre, pero ¿alguna fecha en particular? Sí, la segunda semana de diciembre está indicada como fecha de cierre. Perfecto. La quincena, como se dice. Muy bien, Cristian. Agradecer la gentileza del Ceremi que nos ha dado todo este tiempo para conversar, explicar. La verdad es que la educación no tiene tiempo y es que por eso agradecer la presencia del invitado. La gente quiere saber de educación, quiere entender esta situación tan rara que estamos viviendo y que naturalmente nadie nos preparó. Todos de un día para otro aparece esta pandemia y tenemos que estar en esta condición educándonos o apoyando la educación de nuestros hijos y de nuestra familia. Gracias, Cristian. Bien, Miguel Ángel, buenas tardes.